Bien, buenos días. Buenos días y muchas gracias a todos por haber llenado el salón de grados. Yo creo que el conferenciante lo merece y la conferencia espero que al final les deje ese sabor de boca de decir, bueno, hemos estado ante una buena conferencia y así lo espero. Nuestro conferenciante se hace algunas preguntas, entre ellas, ¿crees que es importante para ti comunicarte eficazmente, superar el miedo escénico, expresarte con convicción, enamorar a la audiencia, saber persuadir, comunicarte inteligentemente, convencer, ilusionar, motivar? Son unas de las preguntas que nuestro conferenciante se hace cuando va a hablar justo de esto, de lo que él además llama también magia de la comunicación y luego dentro de esta conferencia que sería la comunicación inteligente. En una conferencia que ha dado hace muy poco en la Cámara de Álava, si no me equivoco, hay un texto que recojo justo de lo que ellos tienen y de lo que ellos habían puesto dentro de su página web y lo leo muy brevemente porque creo que lo importante es escuchar a Íñigo. Estamos inmersos en un cambio de paradigma constante donde todo evoluciona a una velocidad que muchas veces nos supera. La tecnología determina nuestro presente, sin embargo, nuestra capacidad de interactuar con el resto de las personas determina nuestro futuro. Creo que esto es una de las partes importantes de lo que nos va a explicar hoy Íñigo Sáez de Urturi, 26 años de experiencia desarrollando la comunicación efectiva, fundador y gerente de varias empresas, experiencia comercial, director comercial, máster en neurolingüística, nos explicará un poco también del tema, máster en comunicación asertiva, formado en negociación basada en principios, el método Harvard, formado en el método Silva de control mental, diplomado en oratoria y comunicación verbal en la Dale Carnegie Institute, no sé si lo he dicho bien en inglés esto, instructor de arte marcial Aikido, esto aunque pueda parecer que no tenga mucho que ver, seguro que él nos va a demostrar que tendrá mucho que ver. Maestro de Reiki, que es un método también tibetano, bueno, es algo más que eso, ¿no? Energético. Formado en yoga, bueno, formador de Mancomunidad de Pamplona y Comarca, Gobierno de Navarra, Cámara de Comercio de Álava, Cámara de Comercio de Miranda de Ebro, conferenciante de la Universidad de Deusto, Universidad de Sarrico, Cámara de Comercio de Álava, bueno, muchísimas conferencias, muchísimos sitios donde Íñigo ha estado y hoy nos da la oportunidad de poderlo escuchar aquí en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Yo no me entretengo ni un minuto más, simplemente darte las gracias por haber acudido aquí a nuestra llamada y que espero que te diviertas tanto como se va a divertir el público. Muchas gracias, sí. Pues gracias a ti, José Antonio. Corría el año 2004 cuando el director de formación del Gobierno de Navarra, Bernardo Beltrán se llama, un viernes, a eso de las 9 de la noche, coge y me dice: oye, Íñigo, ¿esto que tú haces se puede enseñar? Y digo, ¿a qué te refieres? Porque él había asistido a 4 pases continuos de un espectáculo de magia que tenemos que se llama Consuma Magia, en el cual se enseña todo lo que son, digamos, primaria y toda la ESO, los derechos y deberes del consumidor a través de efectos de magia, ¿no? Y le digo, ¿qué te refieres? ¿A los trucos? ¿A los juegos de magia? Me dice, no, eso ya lo descarto, eso para mí es imposible. Yo lo que quiero que me digas es si es posible enseñar lo que haces con la gente. Digo, ¿y qué hago con la gente? Y dice, pues mira, yo esta mañana he asistido a una puesta en escena con chavales de 7 años. Después han venido chavales de eso, de 14, 15. Después han estado universitarios de 20, 21. Y luego ha estado mi equipo de formación contigo, ¿vale? Ya de psicólogos formados, formadores de mi departamento, y a todos los has tenido encandilados con el mismo guión. ¿Es posible hacer esto? ¿Es posible que esto lo puedas enseñar tú o es algo que has nacido con ello y ya está? Entonces, pues la verdad es que me dejó en jaque. Como digo, esto era un viernes, estuve todo el fin de semana pensando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Porque muchas veces haces cosas que no sabes qué haces, porque vas aprendiendo, vas implementando, haces un curso aquí, un curso allá, tienes interés, te formas en no sé qué, de repente alguien te dice, oye, hay un cursillo no sé cuándo, no sé dónde, te apuntas al cursillo, y eso lo vas implementando dentro de ti, y no sabes cómo, al final se fusiona todo. Y es tu forma personal de comunicar. Y esto es algo que sucederá a vosotros conforme os vayáis formando, conforme vayáis practicando, ¿no? Y se hizo la luz, dijo Edinson. Entonces, en ese momento yo me tiré todo el fin de semana pensando y al final llegué a la conclusión de que sí, se puede enseñar, ¿no? Entonces yo el lunes a las 9 de la mañana le llamo a este hombre y le digo, Bernardo, se puede hacer. Dice, pues ya, quiero que lo hagas ya, quiero que montes un curso para mi departamento de formación del Gobierno de Navarra. Y así es como nació la magia de la comunicación.
que es un curso que impartiré aquí del 7 al 11, ¿vale? de marzo, para todos aquellos y aquellas que estéis interesados en él. Partiendo de este curso nació esta conferencia, que es la comunicación inteligente. Y lo de comunicación, ¿por qué? Vosotros estáis aquí en la universidad, muchos estudiáis lo que es comunicación audiovisual, y me han explicado por ahí que tenéis una asignatura muy interesante, una asignatura transversal, que creo que es algo así como comunicación eficaz, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está la importancia de la comunicación, porque cuando vosotros salgáis de aquí, lo primero que os vais a encontrar seguramente va a ser una persona enfrente, más o menos seria, más o menos amable, que os va a entrevistar para ofreceros un puesto de trabajo. Por ejemplo, opción 1. Opción 2, os vais a encontrar a un director de banco, o directora de banco, la cual puede ser más amable o menos amable, pero os va a entrevistar para que le convenzáis de que vuestro proyecto de empresa que tenéis en mente es bueno. Y si no, vais a salir de aquí, os vais a encontrar un grupo de amigos o amigas a los cuales queréis convencer para hacer algo. En definitiva, pues nos estamos comunicando todo el día. Desde convencer a alguien para ir al cine, hasta convencer a un director o directora de banco para que nos dé un crédito. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a enamorar a esas personas para que se enamoren de nuestro proyecto? ¿Y lo inteligente por qué? Bueno, lo inteligente tiene dos afecciones, ¿no? Primero es conseguir una comunicación efectiva, es decir, con un resultado definido. Porque hay mucha gente que se comunica, hay mucha gente que habla y no dice nada. Entonces la idea es quizás no decir tanto y sí comunicar. Y eso podría ser una palabra inteligente. Pero en este caso la palabra inteligente viene porque últimamente, las últimas, digamos, investigaciones que se han hecho en neurología, se llegó a una conclusión muy interesante. Y es que el ser humano no es un ser racional. ¿Cómo? Que el ser humano no es un ser racional. El ser humano es un ser emocional. Absolutamente emocional. Y son las emociones las que controlan tu intelecto. Y es muy fácil. Tú imagínate que vienes un día a clase y vienes contento y feliz, vienes contenta y feliz, y otro día vienes a clase y antes de llegar, pues yo qué sé, has perdido el autobús, has sonado tarde el despertador, no has podido desayunar, te has mal vestido a toda pastilla, llegas a clase como puedas, ¿vale? Y entonces nada más llegar un compañero de clase o con una compañera te dice, vaya camiseta. Y tú de repente explotas. ¡Vaya camiseta! Pues si no te gusta, te fastidias. Y además me pongo lo que me da la gana, ¿no? Y de repente pum, explotas así, ¿no? Y esa persona, si lo hubieses dejado acabar, te hubiese dicho, vaya camiseta, ¿cómo me gusta? ¿Dónde la has comprado? ¿No? Y de repente tu emoción, ya, con lo que traías desde fuera, ha determinado tu intelecto, ¿sí? Entonces lo de inteligente viene porque hay una cosa, supongo que la conocéis, y si no os lo comento, que se llama inteligencia emocional, que últimamente, pues, ya digo, está determinando, o está llegando a conclusiones muy interesantes de cómo pensamos y por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Entonces, en este aspecto, daros simplemente un recorrido de quién soy yo, de dónde vengo y de qué forma, pues de alguna forma os puedo ayudar, ¿no? Yo ya por el año 94 empecé a trabajar de director comercial en una empresa del norte de España, y lo que yo distribuía era software, era un software industrial muy específico para el mundo de la matricería. La matricería son estas empresas que a través de prensas hidráulicas gigantes cogen una plancha de hierro, ¡pum!, hacen así y salen los campos de los coches, las puertas y todo esto. Entonces hay softwares que hacen estas cosas y yo vendía esto. Entonces yo ahí, por ser director comercial de esta empresa, me di cuenta, yendo a ferias de muestras, que había, digamos, un gran agujero en el mundo de la comunicación, en el mundo del marketing, y es que cuando vas a una feria de muestras casi todo el mundo hace lo mismo, y ser original es difícil, solo algunos lo consiguen, ¿no? Entonces, estando allá, me doy cuenta de que el de al lado tiene una barra de bar más grande, el otro tiene otros colores, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y yo llevaba ya siendo mago, digamos, soy mago profesional, y yo en esa época pues llevaba ya, pues no sé, como 15 años y pico actuando, ¿no? Actuando en los fines de semana, ratos libres y cosas así, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta de que uniendo el impacto que la magia tiene en la gente con el hueco que había en el mercado, se podía crear una empresa que se dedicase a generar espectáculos promocionales. Y entonces así es como nació BeMagic SL, ¿no? Y desde el año 2000 pues, hemos estado haciendo una serie de proyectos pues, con empresas de toda índole, ¿no? Empresas pues, muy grandes, como pueden ser Mercedes o como puede ser Audi, empresas muy pequeñitas, como puede ser una panadería de barrio, bueno, pues empresas de todo tipo. Y entonces ahí es donde yo me di cuenta de la importancia que tiene el hecho de comunicar correctamente cuando tú quieres lanzar un mensaje. Porque cuando lanzamos un mensaje se establece siempre una relación entre la persona que lo lanza y la persona que lo recibe, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me puedo meter por aquí sin estorbaros mucho.
o lo saco, un poco, ya va. Voy a sacarlo esto un poquito por aquí. Ahí. Bueno, pues eso, cuando no sé si lo veis, pero bueno, os lo cuento. Tenemos una persona A que lanza un mensaje y un ente B que lo recibe. ¿Por qué digo ente? Porque es un ente pensante, pero puede ser una persona, puede ser una sala como esta, o puede ser un teatro lleno de 1500 personas. El caso es que A lanza el mensaje. Y cuando A lanza el mensaje, sale y B lo recibe. Entonces la idea es que haya comunicación, es decir, haya un entendimiento con un objetivo final que es hacer una acción. Puede ser una acción de que B se entretenga o puede ser una acción de que B entienda el mensaje y haga algo por tanto, ¿no? Entonces yo pregunto, y pido colaboración aquí. ¿Quién cree que la responsabilidad de la comunicación es A? Es de A. Nadie. Bueno, no. Vale, bien. ¿Quién cree que la responsabilidad de la comunicación es de B, del que recibe el mensaje? ¿Quién cree que la responsabilidad de la comunicación es de los dos? Bueno, tenemos dispares de opiniones, ¿no? Bueno, pues buena suerte y mala suerte, ¿no? Como decía aquel famosa fábula de un chino, pues decía, buena suerte y mala suerte, todo depende del enfoque mental. Esto contaba que había un chino, en una época en la cual hubo una revolución en este país, y entonces, pues bueno, esta persona se dedicaba a criar caballos. Entonces un buen día le regalan un caballo y el vecino le dice, hombre, qué suerte, te han regalado un caballo. Dice, bueno, buena suerte o mala suerte, ¿no? Entonces el caballo hizo un establo y para construir el establo su hijo le ayudó y cuando estaba serrando unos troncos pues, se cortó la mano y le tuvo que enyesar, ¿no? Y dice, uy, qué mala suerte que te han regalado el caballo. Si no te lo hubiesen regalado, tu hijo no habría hecho el cercado y no te habrías cortado. Dice, bueno, buena suerte o mala suerte. Resulta que en ese momento, pues China estaba en un periodo de guerra y vinieron a reclutar a todos los jóvenes de la zona, pero a su hijo, como estaba herido, no lo reclutaron. Dice, hombre, mira, qué suerte que no le han reclutado, ¿no? Dice, bueno, buena suerte o mala suerte, ¿no? Total que el caballo, pues un buen día rompió el cercado y se escapó. Dice, ah, se te ha escapado el caballo. Qué mala suerte. Y el hombre decía, mala suerte o buena suerte, nunca sabes. Al cabo de una semana el caballo volvió, pero volvió acompañado de otros 4 caballos. Dice, hombre, mira, qué suerte. Dice, bueno, buena suerte o mala suerte, ¿no? Y esto es una historia que no tiene fin, porque depende de nuestro enfoque y depende de la actitud que nosotros tengamos a la hora de comunicarnos, ¿no? Tu actitud, con C, y tu aptitud, con P, determinan un todo. Pero curiosamente tu actitud y tu actitud no se valoran de forma igual a la hora de obtener un resultado. Tu actitud con P va a significar un 15% de lo que tú hagas a la hora de comunicarte. Así que cuando acabéis la carrera, felicidades, ya tenéis un 15%. El otro 85% va a depender exclusivamente de la actitud que tú tengas frente a las cosas que te sucedan. Si tu actitud es positiva, es proactiva, o es una actitud negativa y de desastre. Si tú vas a una entrevista, y esto es un caso real, y alguien te pregunta, bueno, ¿y qué más puedes aportar por nuestra empresa? Y tú le dices, va, pues no sé. Y el siguiente al que la entrevista le dicen, pues mira, aparte de lo que sé, yo soy bueno navegando por internet, puedo encontrarte información y demás, pues bueno, pues en el momento que haga falta, ¿no? Creo que hay dos diferencias muy distintas entre un va, pues no sé, y alguien que tiene el chip proactivo de decir, este puesto es mío sí o sí. ¿No? Entonces tu actitud determinará tu éxito en la vida. Dicen que el éxito en la vida depende de 2 factores, de la información que procesas y de las personas con las que te relacionas. Corrijo, de la información que procesas y de tu habilidad para relacionarte positivamente con las personas con las que te relacionas. Entonces hay que ser un mago de la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es relacionarnos positivamente con las personas de nuestro entorno, bien sea de nuestra ciudad, bien sea del mundo entero. Entonces, a la hora de comunicarnos, se establece este enlace. A lanza un mensaje, B recibe el mensaje, y resulta que ¿quién es el responsable de la información? Solo A. Y me explico. Si yo voy en el coche y pongo los 40 principales, las ondas de radio hacen que yo sintonice con los 40 principales. Y si en ese momento hay, bueno, interrumpimos la emisión para darles un boletín de noticias y te dicen no sé qué, tú no puedes hacer nada, ¿vale?
para cambiar y escuchar los 40 principales, porque en ese momento no hay 40 principales, hay una interrupción para una noticia importante. Es decir, eres un receptor de la información y no puedes hacer nada si el mensaje te viene mal. Entonces, los responsables y las responsables de lanzar correctamente el mensaje somos las personas que lo lanzamos. Nosotros, los que lanzamos el mensaje, somos los responsables de que B entienda lo que queremos decir. Y entonces adquirimos la responsabilidad de modificar todo lo que nosotros decimos para conseguir que B nos entienda. Y claro, aquí entramos en un mundo apasionante, y es el mundo de la psicología humana. ¿Cómo diablos piensa el ser humano para que yo pueda lanzar un mensaje y el mensaje sea entendido? Porque claro, B, si está en nuestro equipo de trabajo, si es un amigo, si es una pareja, puede hacer todo lo posible por entenderte. Te puede parafrasear, puede tomar notas, te puede hacer preguntas. Sí, pero él o ella no es responsable del mensaje que le llega. Sin embargo, A tiene una herramienta que se llama el feedback. Que lo que nos permite, de alguna forma, es saber si el mensaje ha llegado correctamente hasta A o no. ¿Qué es el feedback? Pues simplemente decirle, perdona, ¿me he explicado correctamente? ¿Puedes explicarme tú a mí lo que te acabo de decir? ¿Podrías hacerme un resumen? ¿Por qué? Porque a A le interesa que el mensaje llegue correctamente, sobre todo en un equipo de trabajo, ¿verdad? Imagínate que estáis haciendo un proyecto fin de carrera y estáis 4 trabajando juntos o juntas. Y resulta que la comunicación dentro de los 4 no es buena. Bueno, pues ese proyecto se va a dilatar en el tiempo, es posible que llegue la fecha de entregarlo, igual no lo tenéis porque no hay una comunicación fluida entre vosotros. Hay piques, hay mosqueos, hay historias, y todo es porque no existe una buena comunicación, ¿no? Entonces, como digo, B puede hacer todas esas cosas, pero ¿qué puede hacer A para lanzar correctamente el mensaje? Bueno, pues resulta que el mundo está lleno de gente. Hay personas, vais donde vayas, hay personas. Y entonces dices, pero qué perogrullo, ¿no? Sí, pero es que a veces no nos damos cuenta de que las personas no son todas iguales. Y nos han dicho un montón de mentiras a lo largo de la historia que además no las hemos creído, ¿sí? Por ejemplo, primera mentira que nos han dicho. Trata a los demás como tú quieres. Pues es mentira. Es mentira. Porque si tú tratas a los demás como quieres que te traten a ti, pero esa persona no eres tú, es una mentira. Es decir, tú tienes que tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Y me voy a explicar ahora mismo. Allá por el año 90, más o menos, Richard Bandler y John Grinder, 2 investigadores, se pusieron a buscar en todo el mundo quiénes eran los terapeutas, en este caso empezó el tema desde el punto de vista terapéutico, quiénes eran los terapeutas que mejores resultados obtenían a la hora de llegar a sus pacientes, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que los mejores no eran los que más hablaban. Curiosamente, los mejores eran los que mejor se comunicaban. Y no había por qué estar hablando todo el rato para comunicar algo correctamente. Entonces ellos extractaron las formas en que ellos tienen de comunicarse, las resumieron y con ello nació una ciencia, porque a partir de hoy se ha expandido de una forma impresionante, que se llama la PNL. Entonces la programación neurolingüística lo que nos dice es que el ser humano solo procesa la información de 3 formas. Y solo de 3 formas, y es una gran ventaja. Es decir, hay personas que procesan la información desde un punto de vista visual, procesan la información en imágenes, hay personas que procesan la información con sonidos, procesan la información de forma auditiva, y hay personas que procesan el mundo de forma kinestésica o sensitiva, ¿vale? Procesan el mundo a través de sensaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de repente tú ves gente de tu entorno que hablan el mismo idioma que tú y tienes muchas dificultades para comunicarte con ellos. ¿Por qué? Pues porque su forma de ver el mundo es distinto que la tuya. Por ejemplo, una persona que ve el mundo de forma visual, pues ¿cómo se expresa? Mueve mucho las manos, habla muy deprisa, su equilibrio está a la punta de los pies, ¿sí? Inspira y respira así como en la parte alta de los pulmones, ¿vale? Y pinta con las manos y dibuja con las manos todo lo que está viendo. Entonces, por ejemplo, un descenso en esquí, ¿cómo lo diría? Pues había unas montañas tremendas, el sol brillaba, tal, no sé qué, los esquís estaban de un rojo precioso y por la nieve blanca me iba deslizando. Así hablaría una persona visual. ¿Conoces alguno que habla así? Aquí estamos, el 65% en España más o menos somos de esta historia. Luego está el auditivo. El auditivo procesa el mundo a través de los sonidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un poco distinto. Ya no tiene el equilibrio aquí, sino que está mucho más asentado en tierra. Se mueve menos y sus manos nunca superan los oídos. Él siempre habla a nivel auditivo, a nivel de los oídos, y siempre gesticula, y menos el visual, a este nivel.
su respiración es mucho más pausada, y normalmente es gente que entona muy bien y utiliza adjetivos de tipo sonoro. Cuando me deslizaba por las pistas, crujía la nieve a mi pasar. Y luego está la gente que interpreta el mundo a nivel kinestésico. Es gente que no se desplaza del sitio para nada, mantiene los pies en el suelo, pero se balancean al hablar. Y no es que estén borrachos, ¿eh? Aquí se balancean un poquito, siempre hablan hacia sí mismos, su respiración es muy cadente, y siempre miran al suelo a la vez que hablan, y se tocan al hablar, porque ellos tienen que sentir cuando están hablando. Y si tienen a alguien cerca, lo tienen que tocar. ¿Te importa? Ponte de pie. Ella no sé de qué igual de los tres sistemas es, pero si yo fuese kinestésico, yo me echaría casi encima de ella, ¿vale? Le diría, pues fíjate, el otro día estuve esquiando y la sensación era increíble, el viento en la cara, y tal, ¿vale? Entonces, ella ahora está incómoda, ¿vale? ¿Por qué? Porque un kinestésico, siéntate, muchas gracias. Un kinestésico no es que se coma el espacio interpersonal, es que necesita tocar a la persona que tiene, y no es que sea un tocón, una tocona, ¿eh? No, es que lo necesita esa cercanía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos un visual que se junta con un kinestésico, ¡pum! Cortocircuito. Y yo es que no aguanto a esta persona, es que me pone de los nervios, ¿no? Porque el otro es pausado y tranquilo y tal, ¿no? Pero bueno, si es que se mueva, que no tiene sangre en las venas. Y no quiere decir que sea menos eficaz que tú. Es simplemente que interpreta el mundo a través de las sensaciones, ¿no? Esto es algo muy curioso, porque ves relaciones brutales entre personas que dices, bueno, es que es normal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es algo vital si nos queremos comunicar con el mundo. Es algo muy sencillo de aprender, pero nadie nos lo ha enseñado hasta ahora. Entonces, como somos A y queremos transmitir el mensaje, la responsabilidad es nuestra. Entonces yo, primero, tendré que calibrar a la persona que tengo delante. ¿Qué es calibrar a la persona? Determinar en cuál de estos tres sistemas de comunicación se comunica. Y esto es igual para España, para Estados Unidos, el resto de Europa, África, China, me da igual. Esto se cumple en todo el mundo. Excepto en tres zonas muy curiosas del mundo, ¿sí? Que, digamos, esto se cumple en todo el mundo. Sí, esto es correcto. Ahora, lo que os voy a explicar ahora, hay un cambio, pero bueno. Esto se cumple en todo el mundo, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que simplemente sabiendo 4 palabras de inglés, si tú consigues hablar en el mismo canal que esa persona y comunicarte en el mismo canal que esa persona, con 4 palabrejas que sepas, consigues la comunicación. Porque dentro de la comunicación las palabras son solo el 7%. El 7%. El cómo tú dices las palabras, cómo tú entonas, cómo subes y bajas la voz, el timbre que usas, la modulación de la voz, es el 38%. Y el resto, el 50 y tantos, ya no sé cuál es la cuenta que llevo, ¿vale? Es la comunicación no verbal. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Cómo te expresas tú? ¿Es coherente lo que está diciendo tu cuerpo con lo que está diciendo tu boca? ¿O hay una divergencia? Y no cuadra. Entonces, bueno, por eso se puede encontrar a alguien que te miente rápidamente, porque su cuerpo dice una cosa y su boca dice otra, ¿no? Pero es que muchas veces no tenemos por qué hablar para decir algo, ¿no? ¡Ah! ¿He dicho algo? Y no he dicho ni una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es comunicar? Comunicar es romper ese muro que nos separa interpersonal y entrar en el mundo de la persona para obtener un fin definido, ¿sí? Que es su colaboración, o su amistad, o su lo que sea, es decir, entrar en contacto con lo que son las personas, ¿no? Y entonces ahí, como digo, tenemos el cerebro humano, que es una cosa apasionante, maravillosa, y que últimamente están encontrando muchas, digamos, conclusiones de cómo se comunica y cómo no se comunica. Por ejemplo, el ser humano, independientemente de esto, el cerebro humano, procesa todas las informaciones en imágenes. No en palabras, sino en imágenes. Es decir, si yo digo avión, vosotros inmediatamente habréis recreado una imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha pensado en un avión de pasajeros? ¿Quién ha pensado en un caza militar? Vale. ¿Quién ha pensado en un hidroavión?
una avioneta, ¿no? Pero todos habéis pensado en la imagen de un avión, ¿no? Sin embargo, yo ahora os pido que me digáis a ver quién ha pensado en esto. A, V, I, O, N. ¿Quién ha pensado en estas letras? Nadie. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro procesa en imágenes. Y es inmediato. Recibáis la información que recibáis, vuestro cerebro genera, ¡pum!, una imagen correspondiente a eso que estáis hablando. Pero claro, si yo digo flor, ¿quién ha pensado en una rosa? ¿Margaritas? ¿Claveles? Yo no sé qué flor estáis pensando. Y aquí es donde empieza el reto de la comunicación. Porque el gran reto de la comunicación es discernir entre lo que una persona está diciendo y lo que realmente quiere decir. Aquí hay un hueco en medio. Entre lo que está diciendo y lo que quiere decir. Es decir, entre lo que está diciendo y lo que está pensando. ¿Por qué? Porque si dice flor, yo de repente puedo pensar en una gerbera, por ejemplo. ¿Vale? Pero esa persona en su cabeza tiene un clavel. Entonces me dice, no, porque el clavel y tal, no sé qué. Digo, ¿cómo el clavel? Si no me habías hablado de clavel. Sí, sí, ya te dije que yo tenía una flor en casa. Digo, ya, pero no era una gerbera. Entonces empezamos con el lío, ¿vale? Porque la imagen que esa persona se hace en su mente no es la imagen que tú estás transmitiendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo estructuramos la comunicación. Qué es lo que decimos y qué es lo que no decimos. Y para ello calibramos primero a la persona. ¿Cómo piensa esa persona? ¿Cómo procesa la información? ¿Cuál de estos tres grupos se puede insertar esta persona, ¿no? Otra cosa que se ha descubierto últimamente es que a la hora de comunicarnos el cerebro no entiende la palabra no. ¿Cómo? Que el cerebro no entiende la palabra no. Y me estoy expresando así a propósito. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Os voy a pedir ahora que cerréis todos los ojos y todas, que os relajéis. Cerrad los ojos tranquilamente. Tranquilos, tranquilas, nadie os va a robar la cartera. Cerrad los ojos, ¿sí? Muy bien, estáis ahí tranquilos y os vais a imaginar que estáis en un prado que os guste o en una playa, estáis tranquilamente tumbados tomando el sol con un viento agradable en la cara, un día soleado de primavera, y tenéis enfrente vuestro o detrás, ¿sí? Enfrente vuestro es un prado verde con margaritas, pájaros cantando, y tenéis enfrente unos grandes árboles verdes, ¿eh? De hojas grandes, pueden ser fresnos, pueden ser chopos, pueden ser castaños, ¿eh? Y entonces ahora, por favor, yo os voy a pedir que no veáis un mono amarillo que está andando por las ramas de esos árboles, ¿vale? No veáis un mono amarillo que baja hasta el suelo, coge algo y sube para arriba otra vez. ¿De acuerdo? No lo veáis, ¿sí? Muy bien, es suficiente, no hace falta que os durmáis, muchas gracias. Ahora sí os pido la participación honesta. ¿Quién ha visto al mono amarillo? ¿Pero por qué? Si las instrucciones eran bien claras, no veáis el mono amarillo. Porque el cerebro no puede negar una imagen. Es decir, cuando yo genero en mi cerebro una imagen, no la puedo negar porque ya está generada. Por muchos noes que ponga encima, o delante. Por eso hay gente que se equivoca y dice, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar. ¿Qué mensaje le estás dando al cerebro? Quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. Más práctico para vosotros. No quiero suspender, no quiero suspender, no quiero suspender. ¿Qué mensaje estás enviando a tu subconsciente? Quiero suspender, quiero suspender, quiero suspender. Así que yo os propongo desde ya, esta es una conferencia de la comunicación inteligente. Evidentemente es una introducción al curso que daremos, ¿no? Todas estas técnicas se emplean allí y se explica cómo hacer todo esto y cómo llegar a la gente. Pero aún así, hagáis o no hagáis ese curso, yo quiero que os llevéis herramientas, ¿de acuerdo? Que os llevéis cosas a las cuales podáis trabajar y algo que enriquezca vuestra comunicación, ¿no? Entonces, ahora mismo, es que me ha venido un flash y si no a veces se me olvida, os voy a recomendar dos libros. Uno se llama Poder sin límites. Poder sin límites. De Anthony Robbins. ¿Vale? Este es uno donde habla de PNL, que es este tipo a los 22 años de edad vivía en un apartamento tan pequeño que fregaba los platos en la bañera porque no tenía ni fregadero, ¿sí? Entonces, de ahí, en un plazo de 5 años, pegó un salto a convertirse en consejero de comunicación de la Casa Blanca. Hoy en día es consejero de Obama en comunicación y todo lo hizo gracias al descubrimiento de la PNL, ¿no? Entonces en este libro él cuenta cómo fue esa transformación, en qué consiste esto de la PNL y cómo llegar a la gente, ¿no? Y luego hay otro libro que se llama Inteligencia Emocional.
de Daniel Goleman, que es un libro que nos permite introducirnos directamente en qué es eso de la inteligencia emocional, ¿no? Y de qué forma lo podemos utilizar para nosotros. Entonces, bueno, ya sabemos que primero el cerebro procesa imágenes, segundo, el cerebro no entiende la palabra no. Y ya que no entiende la palabra no, a la hora de comunicarnos, sobre todo con nosotros mismos, con nosotras mismas, es muy interesante hacerlo de forma afirmativa. Es decir, sustituir el no quiero suspender por quiero aprobar, ¿sí? O directamente una orden imperativa, apruebo, apruebo, apruebo. Ya está, no hace falta que te repitas nada más, con eso es más que suficiente. Entonces ahora esto que estamos hablando, viene también de la PNL, esto se le llama el metalenguaje, y es el cambio, digamos, de unas palabras por otras. Cómo simplemente cambiando unas palabras por otras, tu actitud, que determina el 85% de nuestro éxito, cambia. Es decir, eliminemos la palabra no. Porque cuando tú a un hermano pequeño, a un amigo o a un hijo le dices no pongas los pies en la mesa, no pongas los pies en la mesa, no pongas los pies en la mesa, ¿qué hace el chaval? Es como si tuviese una orden directa para poner los pies en la mesa, ¿no? Bueno, pues igual hay que expresarse de otra manera, ¿no? Los pies en el suelo es donde deben estar, por ejemplo, ¿no? Luego hay palabras que nos limitan. Oye, qué calor hace aquí, ¿no? ¿Abrimos ventanas? ¿No? Y a ver, si os quedáis fríos los de al lado, pues cerráis, ¿no? Bueno, pues se me ha ido la olla. ¿Qué está diciendo? Palabras que limitan, sí. Por ejemplo, la palabra imposible. Si tú te encargas un proyecto de fin de carrera y tu primera frase es eso es imposible. Genial, o sea, genial. Entonces, en este respecto, yo os voy a compartir las 5 creencias de Anthony Robbins que fueron las que provocaron su cambio interno. Las creencias, uno tiene una idea a veces. Una idea es un concepto que se sostiene, digamos que si fuese una mesa de comedor de estas grandes de 10 personas, una mesa con muchas patas, no con 4 solo. Una idea es pues una mesa que justo está ahí con 2 patas y que no tiene equilibrio, ¿no? Después de esa idea, tú le metes más datos y ya, digamos, se convierte en algo mucho más sólido, ¿no? Que se convierte en una creencia, ¿sí? Y ya cuando esa creencia, digamos, la interiorizas, pues se convierte en sólida y ya no hay quien te la quite de encima, ¿no? Por ejemplo, la creencia de que tengo miedo a coger un avión. Y no has cogido un avión en tu vida. Entonces, ¿quién te ha dicho que tienes miedo? ¿No? Por ejemplo. Entonces, hay palabras que nos limitan. Por ejemplo, la palabra imposible. Lo que os decía antes. Te encargan un proyecto y te dices a ti mismo, a ti misma, esto es imposible de hacer. Vale, pues genial. ¿Qué has hecho? De repente, suspender toda la creatividad de tu subconsciente para aprovechar y darte a ti, digamos, soluciones a ese proyecto. Entonces, si imposible lo cambiamos ya por difícil, esto es difícil, anulamos la imposibilidad y ya damos una pequeña posibilidad de que eso se puede hacer, pero es difícil. Ahora, el es difícil también es un muro. ¿Sí? Porque si te dicen, tienes que hacer este proyecto, es que eso es muy difícil. ¿Eso es una postura proactiva? No, porque te estás negando a ti mismo la posibilidad inmediata de soluciones. Entonces, ¿yo qué propongo? Bueno, pues a mi mujer se le ocurrió una idea. Y dijo, cuando tenemos que hacer algo muy difícil, cuando es algo realmente complejo de hacer en nuestra vida, pero lo conseguimos hacer, ¿qué obtenemos? Aparte de créditos. ¿Qué obtenemos? Es un mérito, ¿no? Oye, vaya punto. Esto es un mérito lo que has hecho porque es algo complejo y es difícil de hacer, ¿no? Entonces, obtenemos un mérito, logramos un mérito por el hecho de conseguir hacer algo que es un reto para nosotros. Entonces, a partir de ahora yo os propongo que en lugar de utilizar la palabra imposible o difícil, ¿sí?, pongáis una palabra que no existe en el diccionario, que es meritoso. Esto es meritoso de hacer. ¿Eso qué significa? Que vas a poner en marcha todos tus recursos porque sabes que en el momento que lo consigues vas a haber conseguido un mérito por el hecho de lograrlo, ¿sí? ¿Me seguís? ¿Sí, no? Así que vamos a transformar el lenguaje que nos autolimita con nosotros mismos, con nuestros colaboradores. Imagínate que tú llegas a un punto en el cual tienes que motivar a un equipo de trabajo
en el cual tú estás trabajando, tú estás dirigiendo un proyecto, el que sea, y tienes colaboradores contigo, les tienes que motivar. Si tú sueltas la palabra de que, bueno, nos han encargado un proyecto muy difícil, joder, pues los hundes en la miseria. Ahora, si les dices, nos han encargado un proyecto meritoso, ¿vale? Esto significa que en cuanto lo consigamos, vamos a haber obtenido un gran mérito y nos van a dar no sé qué recompensa. Por ejemplo, pues ya la cosa se pone en marcha, ¿no? Y provocas que el cerebro arroje soluciones. Porque esa es la idea. La idea es no autobloquearnos, no limitarnos en esa comunicación interna que tenemos, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque la comunicación es hacia afuera. Pero también existe la comunicación hacia adentro. Y quizás es más importante la que viene hacia adentro que la que va hacia afuera. Porque la que va hacia afuera está determinada por la que te dices a ti mismo, a ti misma, ¿no? ¿Me vais siguiendo? Bueno, os veo súper serios y nada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio así de psicomotricidad, por favor. Soltar todo lo que tengáis en las manos, vamos a relajar las manos, venga, va. Vamos, vamos. Sí, os preocupéis. Eso es. Ahí, muy bien. Subid las manos, bajáis las manos, muy bien, subid las manos, muy bien. Vale, pues vamos a tirar así un pulgar para arriba, tipo emperador romano, vamos todos y todas. Vamos, que sí, en serio, hombre. Estiráis los dedos y lo ponéis para abajo. ¿Se ha perdido alguien? No, no. Vale, la otra mano, uno para arriba, estiráis los dedos y lo ponéis para abajo. Pero por el otro lado, por aquí, así, y entrelazáis bien fuerte los dedos, ¿vale? Así, que no se suelten, ¿vale? En esta postura vamos a intentar mover los dedos, vamos a intentar mover los pulgares, ¿ve allá? Muy bien, eso es. Esto es para volver a la niñez, muy bien. Ahora vais a intentar mover los meñiques, se complica. A ver, ¿qué tal los meñiques? Bien. ¿Qué tal por ahí? Bien, ¿qué tal aquí? Vale, genial. Y ahora la de 3 vais a intentar hacer lo que yo hago, ¿sí? ¿Listos, listas? Vamos allá. 1, 2 y 3. Ah, que no ha salido. No es mal que por lo menos hay un mago. ¡Gracias! Bueno, después de esta pequeña broma mágica, retomamos el tema, ¿no? No os luxéis la muñeca, no hace falta. Bueno, pues la PNL nos da estas pautas a la hora de comunicarnos. Pero ¿qué más nos dice? Es decir, ¿de qué forma más nos ayuda la PNL a la hora de comunicarnos? Bueno, pues resulta que existe una cosa que se llaman los accesos visuales. Cuando tú te expresas, dependiendo si tú entiendes el mundo de forma visual, auditiva o kinestésica, resulta que tus ojos hacen cosas extraordinarias, ¿no? Aquí tenemos a un tipo, una tipa, ¿vale? Entonces, esta persona mueve los ojos, obviamente, ¿no? Como todo el mundo. Y entonces, yo ahora os voy a pedir a vosotros, simplemente, vamos a hacer un ejercicio de recordar, ¿vale? Os voy a pedir que recordéis de qué color era vuestra primera bicicleta. ¡Pam! ¿Qué han hecho vuestros ojos? ¿Hacia arriba y a dónde? Hacia arriba y a la izquierda. Si os acordáis bien de la bicicleta. Si no os acordáis, aquí está el visual. Esto es como si soy yo, ¿eh? O sea, no sois vosotros, esto es alguien que os está mirando de frente. Visual recordado. Cuando tú quieres recordar un dato, tus ojos inmediatamente hacen ¡pum! Y acceden aquí arriba. Si eres diestro. Si eres zurdo, al revés. Esto es lo que os decía, que está cambiado dependiendo de qué región del mundo estemos hablando, ¿vale? Pero aquí en Europa, Estados Unidos, la cosa funciona así. Entonces, tú quieres recordar algo, inmediatamente tus ojos, ¡pum!, suben aquí arriba. Y si quieres construir algo, por ejemplo, imagínate cómo sería un marciano con 3 ojos y 2 antenas. Pues aunque no quieras, tus ojos vienen aquí. Porque lo tienes que construir, lo tienes que imaginar. Aquí está el visual construido. ¿Y entonces esto de qué nos sirve a la hora de comunicarnos? Pancho, pues ¿creéis que esta pizarra está aquí porque sí? ¿Y que yo estoy aquí porque sí? ¿Creéis que es lo mismo que yo esté a este lado de la pizarra que esté a aquel lado de la pizarra? No. ¿Creéis que es lo mismo sentados en un sitio en clase y sentados en otro sitio? No. ¿Por qué? Porque si yo he estudiado y quiero acceder al recuerdo de lo que he estudiado y me lo quiero poner fácil, basta con que mire aquí arriba y me haga la pregunta que quiero que me venga. Y si no te viene en 2 segundos, te vendrá en 3. Tú lo lanzas, preguntas y te viene. Es una forma de distraer la información del cerebro. Porque los ojos acceden al córtex cerebral. A través del movimiento del nervio óptico se activa una parte del córtex cerebral, que en este caso es donde están los recuerdos almacenados. Y cuando el ojo va al otro lado, se activa otra parte del córtex cerebral, donde tú generas soluciones y creas las soluciones, ¿no? Entonces dices, bueno, estoy en clase.
Luego, ahora cuando vayáis a clase, no os cambiéis todos de sitio, ¿eh? Pero bueno, esto es una clase, por ejemplo. Y resulta que el encerado suele estar en medio. Y tenemos 3 filas de gente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú estás sentado aquí, estás obligando a que tus ojos miren a la izquierda, ¿cierto? Por tu posición en clase. Entonces, cuando tus ojos miran a la izquierda, ¿en qué canal estás? En recordado. Entonces, esta es una posición buenísima si estamos hablando de algo que tenéis que recordar. Geografía, historia, conceptos. Ahora bien, como sea una asignatura de crear soluciones, como puede ser matemáticas o física, estáis jodidos. No voy a decirlo femenino porque queda mal, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque estáis obligando al cerebro a pensar en un canal que no es el correcto para generar la solución que queréis. Si estáis sentados aquí, ¿en qué dirección estáis obligando los ojos? A la derecha. Le estáis obligando a crear. Por lo tanto, una asignatura que obliga a recordar fechas, por ejemplo, lo tenéis chungo. Pero muy mal, porque estáis en generación de soluciones y entonces os va a costar muchísimo tiempo recordar. ¿Qué se está haciendo en los centros de educación? Pues en lugar de que estéis en una clase y roten los profesores, lo que se está haciendo es que los profesores se quedan quietos y los que rotan son los alumnos. ¿Por qué? Porque las clases se preparan para que la gente no tenga que forzar su canal de entrada de información, sino que esté naturalmente en el canal que corresponde. Por ejemplo, la clase de geografía y física. Todo el mundo va allí y en esa clase lo que se hace es poner el encerado en el sitio que corresponda. Es decir, el encerado se pondría aquí, para que todo el mundo, de una forma natural, ¿vale?, esté mirando hacia su izquierda y pueda recordar los datos que allí se van a dar. ¿Me vais siguiendo? ¿Y a mí qué me importa todo esto? Bueno, pues que cuando tú vayas a una entrevista de trabajo y te vayan a entrevistar y tienes 2 sillas a elegir y el tipo está en medio, la tipa, ¿cuál vas a elegir? ¿Vas a elegir la de la derecha o vas a elegir la de la izquierda? Porque dependiendo cuál elijas, él te va a mirar en un canal o te va a mirar en el otro. ¿Quieres que se acuerde de ti o quieres que recuerde la solución que tú le vas a aportar? Dependiendo cuál sea tu objetivo, te vas a sentar en un lado o en otro. Tienes que defender una tesis y tienes al tribunal enfrente, y tú estás aquí. ¿Te vas a tirar todo el rato en el centro? ¿O te vas a desplazar porque te interesa que ellos en un momento dado generen soluciones en sus cabezas? Y te vas a ir al otro lado para que generen recuerdos, o recuerden lo que estás diciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que es esto importante a la hora de comunicarte? ¿Crees que es vital? ¿Vale? No estamos hablando de encontrar un trabajo, estamos hablando de aprobar una tesis. Creo que pueden ser cosas que a alguien le interesen de por aquí, ¿no? Digo, yo no sé, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más nos dice la PNL? Pues que cuando los ojos se mueven al nivel, digamos, horizontal, aquí tenemos el auditivo recordado. Y aquí tenemos el auditivo construido. Aquí tenemos las sensaciones y aquí tenemos el diálogo interno. Entonces, esto explica el baile de ojos. Cuando tú a alguien le preguntas, ¿de qué color era el felpudo de la casa de tus padres? Pues viene aquí, intenta recordarlo. Si no lo recuerda del todo, viene abajo, al diálogo interno, y dice, ¿era realmente de este color? Y si no lo tiene claro, viene aquí y lo construye. Y te dice, era de tal color. Pero no lo tiene muy claro. Entonces, esto es una de las técnicas que, bueno, se utilizan también para saber si alguien está mintiendo en un momento dado. Y ahora entramos en una época súper interesante, es la época de elecciones, ¿no? Entonces yo lo que os recomiendo es que cuando veáis que te entrevistan a un político del partido que sea, una vez que ya le habéis oído 2 o 3 respuestas, quitáis el volumen de la tele y os fijáis en esto. A ver en qué momento dice la verdad y en qué momento se la está inventando. ¿Vale? Es un ejercicio muy curioso y muy interesante, ¿no? Y así es como el ser humano, digamos, accede a las distintas partes del cerebro a la hora de comunicarse. Si yo tengo una persona enfrente y veo que sus ojos, cuando me está contando algo, están todo el rato aquí, pues hombre, está bien, pero no me cuentes algo que te pasó ayer, porque lo estás construyendo todo el rato y me estás metiendo una bola de 3 partes de narices, ¿no? Entonces tengo que saber yo qué es esto. Y claro, antes de determinar digamos, una solución, tengo que saber si esa persona tiene los accesos de esta manera. No vaya a ser que sea zurdo y los tenga al revés y me esté equivocando. Que también puede pasar, ¿no? Entonces, hablando antes y volviendo un pasito más atrás, con respecto al tema de la responsabilidad de la comunicación, pues ¿por qué es importante asumir nuestra responsabilidad? Porque si yo la asumo, me voy a preocupar por hacer un curso de PNL, me voy a preocupar por hacer un curso de inteligencia emocional, me voy a preocupar por hacer un curso de comunicación asertiva, ¿vale?
Porque sé que el riesgo de comunicarme mal es mío. Porque yo quiero lanzar el mensaje y yo quiero que mi mensaje llegue correctamente a la gente. ¿Sí? Entonces, como yo asumo esa responsabilidad, me formaré lo que tenga que formarme, aprenderé donde tenga que aprender, o experimentaré lo que tenga que experimentar a fin de comunicarme mejor. ¿Y esto por qué es importante también? Porque resulta que, aunque lo hagas muy bien, sabemos una cosa. Y lo que sabemos es que vamos a perder un 20% de la información. Lo hagamos bien, seamos muy conscientes, hagamos feedback o no, la información se va a perder en un 20%. En un primer nivel. Y estamos en una época muy paradójica. Y es que dice la gente, no, es que no, esto no pasa porque ahora existen los emails. Ya. No pasa, ¿no? Pues hace una pregunta por las empresas del mundo, a ver si el email que mandó el director de no sé qué, cuando llegó a producción, era el mismo o no era el mismo. Por ejemplo, director de producción, ¿vale? Y tenemos el jefe de producción y luego están los que producen. Solo 3 saltos. Sabemos que un 40% se va a perder la información. ¿Qué pasa? Que los que producen están saturados. Están ahí, digamos, en un laboratorio, por ejemplo, o están en una cadena de montaje, o están, yo qué sé, donde estén, en cualquier sitio. Me importa el empleo del tipo de empresa que sea. Entonces el director general le dice al jefe de ese equipo, le dice, te voy a mandar un memorándum de 10 páginas, ¿sí? Para que lo leas, es el resumen de la nueva política de empresa. Entonces lo recibe el jefe y dice, 10 páginas. A 3 minutos por página, por decirlo algo para entenderlo bien, son 30 minutos. Yo no puedo quitarles 30 minutos de trabajo a todo el equipo de trabajo. Así que voy a leer yo el memorándum y lo leo. Y al leerlo llega a la conclusión de que los puntos importantes son 7, 8, 10. Entonces coge el mismo memorándum, hace un corta y pega y lo envía a su equipo. Pero añade una frase. Dice, hola equipo, aquí tenéis el memorándum de la nueva directiva, de la nueva política de la empresa. Después de leerlo, llego a la conclusión de que los puntos importantes son 7, 8, 10. Leerlo y decirme qué os parece. ¿Qué ha sucedido? ¿Tú crees que la gente que lo reciba, en el supuesto que se lo llega a leer, leería el punto 1, 2, 3, 4, 5 o leerían 7, 8, 10? Como mucho 7, 8, 10. Pero es que resulta que en el punto 2 hay un punto que si sucede, el punto 9 se altera. Y no lo ha leído nadie. Y es un email, es un corta y pega. Sí, pero ya hemos tergiversado todo. Y como esto hay gente que no me cree, ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Porque resulta que si tenemos un nivel se pierde el 20%. Pero ¿qué ocurre si tenemos 5 niveles? Bueno, 6 niveles. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos garantizado que aquí perdemos el 20, aquí perdemos el 20, aquí perdemos el 20, aquí el 20 y aquí el 20. Con lo cual nos quedamos a 2 velas. Y no sabemos ni qué han dicho los primeros, ¿no? ¿Habéis jugado alguna vez al teléfono roto? Pues vamos a jugar al teléfono roto. Yo aquí tengo una hoja que tiene 4 líneas. 4. No es el Cervantes, no es una tesis, son 4 líneas, ¿vale? Y lo que os voy a pedir a 5 personas es que una persona lea estas líneas y le transmita oralmente lo mejor que pueda a la persona siguiente de qué va esto, ¿vale? Entonces, llevo un rato hablando de este tema. Os garantizo que se va a perder información. Ser muy cuidadosos con lo que transmitís, ¿vale? Son 4 líneas. Entonces, para que no haya tergiversación de mí a la primera persona, yo le voy a entregar a alguien este folio y vamos a hacer 5 saltos. Por ejemplo, ¿te importa a ti? Coge el folio, tú lo lees, tú no mires, no hagas trampas, ¿vale? No. Tú lo lees, lo memorizas, ¿sí? Son 4 líneas de un libro, extraídas de un libro, ¿no? Y se lo pasas a ella. ¿No? Entonces ella se va a tomar su tiempo porque está concentrándose muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para no perder el 20% de la información. Lo tiene imposible porque es un tema psicológico, es decir, queramos o no queramos, no le va a quedar recursos. ¿Qué has dicho? Es imposible. ¿Yo para qué doy una conferencia? Es meritoso, ¿vale? Es meritoso. Muy bien, ¿lo tienes ya? Venga, va. Ok, gracias. Ánimo y suerte. Vamos a hacer 5 saltos, es decir, el sexto lo vamos a evitar porque entonces ya igual está hablando la pantalla rosa, entonces pues... Son 4 líneas, ¿no? Si no, puedes preguntarle, podéis hacer feedback, todo lo que queráis. Sí. Venga, va. Sabemos que se va a perder el 20, así que no. Venga, va.
Son ideas, luego las leo, para que veáis que no es esto de filosofía húngara ni cosas de estas, ¿no? Sí, sí, venga, vamos transmitiendo. No. Te falta un nivel. Pásalo, por favor. Sí, te levantas y allá, por ejemplo. Venga, va. Necesito molestarte. Espera, ¿qué? Eso es feedback. ¿Cómo has dicho? Vale, entonces para que de ti a mí no haya una pérdida más, yo no sea el sexto, nos quedamos en 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Dime, palabra por palabra, lo que te han dicho. Venga, va. La piedra rosa La piedra rosa que surcaba que surcaba el mar o el lago azul. el lago azul. Más. Ya está. Ah, es todo. Bueno, yo creo que lo del 20... La piedra rosa que surcaba el lago azul. Con feedback y con todo, ¿eh? La piedra rosa, que se encontraba en equilibrio en el fondo del lago azul, era la clave de todo. La piedra verde ya no tenía importancia. Ni tan siquiera el experto capitán del barco de velas carmesí que surcaba las aguas del lago, el barco, no la piedra, podía imaginar la importancia de semejante guijarro. Bueno, son 4 frases, ¿no? Pues créeme que las directrices de empresa suelen ser más complicadas que eso. Bueno, pues ya veis, es decir, la información se pierde. Y cuando se pierde mucho podemos llegar a cosas como estas. Que encontré el otro día yo buscando ahí en internet, me encontré con esto. Esto sucedía en el ejército. Y decía así, dice... Es una anécdota ilustrativa de qué es lo que pasa cuando se va perdiendo comunicación de uno a otro. El famoso radio Makuto, ¿no? Por eso yo os recomiendo que si queréis comunicaros eficazmente, la primera norma es no hagáis caso a los chismes. No supongáis nada. Verificar todo en la fuente. ¿Vale? La fuente donde sale la información antes de vosotros lanzar el mensaje. Bien. Dice así, esto ocurrió en el batallón del ejército y decía así, dice, el coronel le comunica al oficial de turno, le dice, mañana a la noche a las 18 horas el cometa Halley estará visible en este área. Un evento que solo ocurre cada 75 años. Haga que todos los soldados salgan al patio del batallón en traje de campaña y yo les explicaré este extraño fenómeno. En caso de lluvia no se podrá ver nada. Así que lleve a los hombres al teatro donde yo les mostraré una película sobre este evento. Fácil, ¿no? Bueno, pues no, para el oficial de turno. Porque sale el oficial de turno y le dice al comandante, por orden del coronel, mañana a las 18 horas el cometa Halley aparecerá sobre el patio del batallón. Si llueve, pida a los hombres que vistan sus uniformes y vayan al teatro, donde este extraño fenómeno tendrá lugar, algo que solo sucede cada 75 años. El comandante le dice al teniente, teniente, por orden del coronel, mañana en la noche a las 18 horas el fenomenal cometa Halley se presentará en el teatro. En caso de que llueva en el patio del batallón, el coronel dará otra orden, algo que solo ocurre cada 75 años. El teniente le dice al sargento, sargento, mañana a las 18 horas el coronel aparecerá en el teatro con el cometa Halley. Algo que solo sucede cada 75 años. Si llueve, el coronel ordenará que el cometa salga al patio del batallón. Y el sargento le dice a los soldados, soldados, mañana a las 18 horas cuando llueva, el fenomenal general Halley, quien cuenta con 75 años de edad, acompañado por el coronel, conducirá su cometa a través del patio del batallón. Y se pierde el mensaje, ¿no? Se pierde el mensaje. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener cuidado? Pues que somos los transmisores del mensaje a la hora de comunicarnos. Y por tanto tenemos que, de alguna forma, cuidar todo lo que esté en nuestro entorno, todas las herramientas que podamos para hacerlo de una forma eficaz. ¿Sí? Entonces, una forma eficaz de comunicarnos, y por ejemplo de estudiar, es otra cosa que os digo, aparte de esto, son los mapas mentales. ¿Conocéis los mapas mentales? Los mind maps. Bueno, un mapa mental, por ejemplo, es esto. Aquí hay una conferencia de 1 hora y media en esta hoja, y como veis no es un esquema, no es un texto lo que tengo que decir, es solamente una forma de estructurar la información que nos puede ayudar, vale, bueno, de hecho nos ayuda tanto para estudiar como para, digamos, comprender la información de un solo plumazo. Porque el cerebro no, digamos, no procesa la imagen de forma estructurada, procesa la imagen de forma espacial. Entonces los famosos esquemas que nos han dicho que hagamos para estudiar, pues no son tan buenos como parecen, porque tenemos el esquema con sus puntos y sus subpuntos, ¿vale?
Y si tú quieres dar una charla y tienes una hoja puesta así, para cuando encuentres la información que quieres decir, pasa muchísimo tiempo. Y estudiar esto, pues es curioso, pero llegas al final y al principio no te acuerdas de qué has estudiado. Entonces un mapa mental, digamos, genera la información de forma espacial. Es una forma de margarita que le llaman muchas veces, ¿vale? En la cual en un solo vistazo tú sabes cuáles son los elementos que tienes que transmitir y los ves todos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas que podemos utilizar para, digamos, ser más eficaces a la hora de comunicarnos, cómo estructurar correctamente la información a la hora de, digamos, mandar el mensaje, ¿no? Porque al final el objetivo último de la comunicación, o lo que vosotros pretendéis al comunicar delante de un tribunal, en la entrevista de trabajo, en una entrevista de ventas, ¿qué es lo que pretendéis? Pretendéis liderar la comunicación. Es decir, que el mensaje que vosotros traéis quede y provoque acciones, ¿no? Entonces resulta que si queremos liderar, hay gente que esto de liderar dice, no, yo como soy el jefe ya soy el líder. Pues no, malas noticias, tío. Malas noticias porque el líder es alguien al quien se le sigue porque me apetece seguirle y porque estoy cómodo siguiéndole y porque sé que es una persona que, digamos, es proactiva, es positiva, cuenta con las personas y valora a las personas como son, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a liderar, en este caso solo la comunicación, resulta que tengo que recorrer un camino. Y si no lo recorro, no voy a llegar. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Observar. ¿Observar qué? El entorno. Aquí me voy a dirigir. Me voy a dirigir a personal de una universidad, de una empresa, me voy a dirigir a políticos, aquí me voy a dirigir. Voy a estar simplemente en una entrevista de trabajo o tengo delante de mí a 15 personas que quieren comprar un producto. ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan? ¿Son visuales? ¿Son kinestésicos? ¿Son auditivos? ¿Vale? ¿Cómo me meto en su mundo? ¿Cómo están respirando? ¿Dónde están mirando? ¿Cómo están sentados? Tengo que observar y tengo que convertirme en un observador profesional del entorno que me rodea. ¿Por qué? Porque soy A y tengo que transmitir el mensaje y como yo soy el responsable de este mensaje, es cosa mía aprender todo esto. ¿Cómo respira? ¿Cómo se mueve? ¿Qué predicados usa? ¿Qué sustantivos usa? ¿Por qué los usa y en qué orden los usa? ¿Cómo se expresa? Y en un otro orden, digamos, superior, ¿cómo piensa? ¿Cómo estructura la información cuando habla? ¿Qué hobbies tiene? ¿A qué se dedica fuera del trabajo? ¿Quién es? ¿Habéis investigado alguna vez a la persona que os va a entrevistar en un trabajo? Es interesante. Porque si sabéis quién es, podéis entrar en su mundo. Pero si no sabéis quién es, estáis en desventaja. Porque ya sabe mucho de vosotros, ha visto el currículum. Pero vosotros de ella no sabéis nada. ¿Y cómo me entero? Bueno, pues se te conceden 10-15 minutos en la entrevista. Si tú sabes esto, en 10-15 minutos puedes saber mucho más de esa persona, evidentemente lo que sabías antes, ¿no? Pero puedes saber lo suficiente como para caerle bien a esa persona y que te contrate. Luego, evidentemente, tienes que demostrar que vales para lo que te han contratado. Pero desde luego, si te sabes comunicar y te sabes vender, tienes mucho andado. Porque si te llaman para una entrevista de trabajo y te dicen, no, que yo no he enviado ese currículum, ¿de qué me estás hablando? Pero no eres tú para este puesto, no has estudiado esto, sí, yo he estudiado eso. Pero yo no he enviado el currículum a esa empresa. Ya, pero es que te están llamando de esa empresa. Igual les ha caído en tus manos porque se lo ha dado no sé quién y te ha hecho un favor. ¿Me explico? Tenemos que estar atentos y saber qué es lo que queremos y atentas, ¿no? Después de observar tengo que acompasar. Era eso que os he dicho que nos han engañado. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Bueno, pues es mentira. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Comunícate con los demás como ellos se comunican. Porque tú eres el responsable de la comunicación. Por tanto, te toca a ti el hecho de amoldarte y utilizar la empatía psicológica, ¿vale?, para meterte en sus zapatos. Entonces, ¿cómo acompasas? Pues acompasas su respiración, acompasas sus movimientos. Cuidado con los movimientos y el lenguaje no corporal. Antes de la PNL, si alguien se ponía en esta tesitura, ¿tú qué decías? Está cerrado, no comunica, no tal. Bueno, pues resulta que no. La PNL nos dice que esta postura es una postura auditiva de cuando se escucha el teléfono. Y esa persona está absolutamente concentrada en todo lo que estás diciendo, lejos de estar cerrado. Otra cosa son otras actitudes, y ya pueden ser así, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? ¿Vale? Pero cuidado, hay que estudiar ese lenguaje que nos dice exactamente. Porque en los libros anteriores a la PNL, pues se ha dado cuenta de que no es correcto el mensaje que lanzaban, ¿no? Vale. Y después de acompasar, antes de liderar, tenemos que conseguir una cosa que se llama rapport. En cristiano, sintonía.
Entonces, si conseguimos esa sintonía, que la sintonía es algo que sucede o no sucede, ¿os ha pasado alguna vez que de repente estáis conversando con alguien y hay cierta tensión y de repente pues habláis de algo en común que no tiene nada que ver la conversación de antes y de repente todo se relaja y como que empieza a fluir la conversación y todo va por otros derroteros? ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Sí? Bueno, pues eso es una sintonía automática, sucede. Gracias a Dios no hay que saber esto, cuando lo hacemos no lo sabemos, pero si sabemos todo esto, tenemos más fácil llegar a este punto. A veces sucede esa sintonía automática y no hace falta. Bueno, pues entonces de aquí es donde podemos llegar a liderar. Pero primero tenemos que observar, acompasar, entrar en rapport y después liderar la comunicación. Y es entonces cuando podemos, digamos, transmitir el mensaje que hemos venido a transmitir. Hasta que no conseguimos llegar aquí, pues no hemos podido hacer nada. ¿Sí? ¿Es claro el tema? No. ¿Me he explicado? No. Bueno, pues hasta aquí más o menos la conferencia. Así que ha sido un auténtico placer. Os espero a todos, como os decía, la idea es impartir este curso de la magia de la comunicación aquí, del 7 al 11. Son 350 € por persona. Y quizás sea algo que os suponga a vosotros trabajar 2 meses de barman, o 2 meses de canguro, o estar cargando cajas. Pero es posiblemente la mejor inversión que hagáis en toda vuestra vida, porque lo que vamos a aprender es cómo dominar esas herramientas para que vosotros y vosotras os comuniquéis adecuadamente, ¿vale? Con esto simplemente deciros un apunte, y es que es un máximo de 20 para hacer este curso. No podemos admitir más porque no puedo asistir al 21, ¿vale? Entonces, pues esto es todo. Ha sido un auténtico placer y espero veros comunicándoos eficazmente por el mundo, ¿de acuerdo? Si alguien tiene preguntas, es el momento, así que de resolverlas. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? ¿No? Pues gracias nuevamente y un placer.